cuestión. ¿Cuál es el equivalente de la manzana? Si entramos en economía, en particular a la economía de los recursos no renovables, esta es la equivalencia a la manzana, el hecho de que un tipo, Marion King Hubbard, un geólogo americano, observó un comportamiento como Newton, que había visto que las manzanas se caían, pues vio un fenómeno que se reproducía regularmente y tenía datos hasta este punto, hasta esta fecha, y su idea dijo, quizás tengamos este comportamiento, y ahora es una teoría y es un hecho, vemos este comportamiento. Él tenía algunas ideas y por qué, pero bueno, en cualquier caso fue una trayectoria como la manzana, si se la tiro, bueno, seguirá una trayectoria, no lo voy a hacer, pero bueno, específica y de acuerdo con las leyes de la gravedad. La producción del petróleo sigue una trayectoria y de hecho es un hecho, es una observación experimental, es lo mismo, la misma imagen con los datos históricos sobreimpresionados. Podemos decir que es impresionante, pero no es tanto el hecho de que Hubbard más o menos encontró la parte derecha del pico, ¿verdad? Cuando hablamos de la producción mundial, nos reescribimos como el pico del petróleo. Se pueden hacer errores a la hora de evaluar cómo será el pico, pero la regularidad es una característica común de este tipo de curvas. Algo como esto. Se puede utilizar las derivadas de logística. Siempre tiene este comportamiento que funciona bastante bien. Les voy a convencer ahora, si puedo, de que es una trayectoria regular que ocurre cada vez más a menos que tenemos condiciones de mercado libres. La gente puede decidir si extrae o no, si invierte o no. No hay un rey o un poder supremo que diga debéis hacer esto o aquello otro. La decisión en algún nivel se toma y es algo muy común. Por ejemplo, esto es el carbón en Pensilvania, uno de los primeros casos conocidos. Yo creo que él nunca lo dijo, pero estos datos estaban disponibles. Para Hubbard es un ciclo de producción completo que alcanza cero y es una curva relativamente, unas pequeñas fluctuaciones. Este es un caso, el caso del carbón, pero puedo mostrarles más datos. La señorita Alicia dijo hoy y nos mostró diversos casos que podemos extrapolar quizás, pero usted ha hablado del mercurio, el ciclo se concluye, ¿verdad? Se completa esta subida y esta bajada al final del ciclo, básicamente. Y evidentemente tenemos menos mercurio que el del que teníamos al principio. Algunos dirán que no necesitamos tener más termómetros de mercurio o no utilizamos estos mercurios porque no tenemos mercurio. Bueno, es una buena cuestión. Ven, en cualquier caso, que hay una conexión entre estas dos sentencias. Es un caso, les puedo mostrar otros casos en los que el círculo no está completo. La tendencia esa del circonio o los fosfatos, también usted lo ha mencionado, es un tema muy importante y es más importante que el petróleo porque podemos vivir sin petróleo. Nuestros antecesores vivieron sin petróleo. Bueno, aceite de oliva sí, pero es otra cosa. Nuestros predecesores no podían vivir sin fosfatos para la agricultura y no podemos
vivir sin fosfatos en nuestro cuerpo, sin fósforo, perdón. Podemos hacer una reingeniería de nuestras proteínas que van por nuestro esqueleto y tal, pero sería otra cuestión. Es un gran problema que hay que abordar porque sin fosfatos nuestra agricultura tiene grandes problemas o los tendría. Yo no les doy razones, simplemente vean estos datos. Trato de convencerles que hay un comportamiento común que se observa cada vez que hacemos la misma cosa. Lanzamos esta manzana al aire y cada vez se va a caer. Aunque vaya al techo, no lo voy a hacer, pero sí que hay una regularidad en el movimiento, en esta causa-efecto. El ácido bórico, la producción del ácido bórico en Toscana. No hablo solamente de minerales. Bueno, es un tipo de mineral, si lo quieren, lo que llamamos los fósiles. Es un mineral porque no es renovable, aunque lo sea en mucho tiempo. En Arabia Saudita tienen esta planta de agua, lo han operado durante 20 años. Los agricultores hicieron que el desierto floreciera y ahora puedes ver Google Earth y ves el desierto. Hay unas trazas de este tipo de agricultura. Es un ciclo completo de construcción y de destrucción como la antigua civilización. La única ventaja es que pueden importar comida, pueden hacer comercio, exportar petróleo e importar comida, aunque ahora no tengan ya tierras cultivables. La curva de Huber también, estos recursos como el aceite de ballena se reproducía evidentemente, pero evidentemente la tasa de reproducción de las ballenas es lenta. Yo mismo podría ser un recurso no renovable, claro, pero bueno, el petróleo se utilizaba, el aceite se utilizaba para las lámparas de petróleo y el esqueleto de las ballenas se utilizaba como para conseguir mayor rigidez de determinados productos. Este esqueleto de las ballenas. Entonces, se puede ver que hay algo aquí, alguna ley universal. No es una ley física como la ley de la gravedad, pero sí que hay una regularidad y el reto aquí es entender, modelizar, hacer un modelo de ello y ver cómo entendemos este hecho, estas vacas lecheras. Bueno, es otra historia, no voy a entrar en detalles. Ahora voy a hacerles un modelo y el modelo estará basado en la termodinámica. Yo no soy físico, nací como químico y es una versión simplificada de la termodinámica. Hay una versión incluso más simplificada para los economistas, pero bueno, es una hoja en blanco, es una pantalla en blanco y no se escribe nada ahí. Pero bueno, esto era una broma. Yo supongo que han oído hablar de la termodinámica, estas tres leyes, la energía, la entropía que se disipa. Bueno, no se alcanza el cero absoluto, pero la termodinámica domina el universo. Bueno, esto es verdad, como alguien dijo. Creo que usted lo dijo, Dan. Es absolutamente cierto, pero necesitamos poner la termodinámica en acción. Por tanto, es muy relajante esta imagen que vemos aquí. Piensen en ello durante un momento, concéntrense en sus asientos viendo esta bella imagen y les voy a hacer una pregunta termodinámicamente. ¿Por qué el agua baja? ¿Por qué el agua cae de arriba abajo? Usted sabe de termodinámica,
puede responder a la pregunta? ¿Entropías? Sí, usted sería un buen estudiante. Seguramente la entropía es la clave. Hay que entenderlo un poco porque normalmente mis estudiantes están orgullosos, aprenden la entropía del desorden y es como este despacho, un libro, un ordenador, un reloj, o extraño, pero es un reloj. Esto no tiene nada que ver con la entropía, tiene que ver con la disipación de calor. Si queremos entender por qué el agua cae, hay que pensar que cayendo el agua se calienta un poco y se convierte en algo más caliente, en un cuerpo más caliente. El calor se disipa en el universo y esta es la razón. Bueno, es una forma de decirlo porque el universo funciona de alguna forma. Utilizamos conceptos como la gravitación, la entropía, para explicar los ángeles que están empujando ahí. Bueno, algunas cosas son más científicas que otras y cuando la manzana se cae y hace boom encima de la mesa, genera un poco de calor. Este calor se disipa en el universo y hay un aumento de entropía. La entropía domina todo lo que está en movimiento, todo lo que cambia. Algunos dicen está mal porque a fin de cuentas tendremos un universo entrópico que será como un tánatos, como un modelo. Bueno, esto asusta, pero es cierto. Posiblemente, como algunos han dicho, dentro de 100 años todos estaremos muertos, qué sé yo. Desgraciadamente o no, pero será cierto posiblemente algún día. La entropía está en el origen del movimiento de todas las fuerzas que mueven el universo. Sin la entropía estaríamos helados, no habría cambio. Es un modelo muy simple. Evidentemente no puede utilizarlo para explicar la economía. No sé si están familiarizados con las dinámicas de sistemas, pero la dinámica de sistemas es probablemente el método de modelización más moderno del que disponemos y si leemos libros sobre la dinámica de sistemas no les hablarán de termodinámica. Sin embargo, cuando tenemos un modelo así, sabemos que el agua fluye porque hay una diferencia de potencial, de gravitación. No está en el modelo, lo podemos poner, pero no necesariamente. Simplemente movemos esta constancia de forma que el agua se mueve en la dirección apropiada. El modelo no conoce de entropía, pero somos inteligentes, afortunadamente, y hay que establecer el modelo, hay que fijarlo de alguna forma. Pues situamos unas cajas que llamaremos stocks, como almacenes de energía, por ejemplo, o de agua, en este caso, y fluye through the tap. It flows thanks to the tap. Hemos hablado de ello antes y hacemos modelos. Es un modelo este del agua. Es demasiado simple para modelizar la economía planetaria, pero podemos mejorarlo y pasamos de una tubería de agua a esta fontana, a esta fuente de 3 pisos y podemos empezar considerando alguna idea para hacer un modelo económico, porque tenemos un almacén, un recurso en el nivel superior, algo que lo recoge al medio y luego desaparece, ya no lo utilizamos. Esto es la economía. Déjenme que se lo muestre, es una idea sobre la que he estado reflexionando y hemos visto 2 presentaciones que han hablado de la termodinámica, exergia o las ideas termodinámicas de la economía. Yo creo que es la próxima revolución en el pensamiento científico. No sé si tendremos tiempo para revoluciones, pero en el caso de que aún podamos discutir algunas cosas, pienso que la introducción de los conceptos de termodinámica en esos sistemas será las grandes
cosas que moverán el conocimiento. Esta investigación muy interesante a cargo de estos investigadores que han establecido 3 niveles, 1, 2 y 3. El modelo asume que tenemos un gran potencial, lo bajamos a un potencial más pequeño y luego llegamos a un potencial cero del universo. No es tan fácil de entender y lleva trabajo entender, leer y entender este trabajo. Por tanto, no me hagan muchas preguntas porque no lo he entendido demasiado, pero simplemente lo he simplificado. Aquí tenemos las 3 fases explicadas explícitamente. Esto es la dinámica de sistema, el modelo termodinámico del mundo con esas 3 cajas. Es muy ambicioso quizás, pero bueno, yo he publicado esto en su libro. Es algo muy simple. Hay una diferencia potencial, hay recursos que aunan los minerales, la energía, y se produce y se transforma estos recursos a la economía. Es un flujo de cambios que rellena esta otra caja, que es la economía, y esto depende de algunas constantes y al final acabará en desecho. La economía es un motor térmico que transforma los recursos en desechos. Es una definición reduccionista, pero si lo reflexionamos, funciona. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cogemos los recursos del suelo, de la tierra, como he dicho, se transforman y luego los desechamos. Evidentemente podemos cambiar, podemos decir que los desechos vuelven a la economía, se reciclan, etcétera. Les mostraré más cambios, pero con este modelo muy simple, ¿qué podemos hacer? Pues esto lo hacemos con un software que se llama Vensim. Se pueden solucionar las ecuaciones y es un ejemplo, una solución. Se pueden variar las variables, las constantes, y ven cómo funciona la curva de Hubert. Aparece mágicamente aquí y es como la curva de Belt. Tiene esta forma, los recursos llegan a cero. Es un modelo que asume que todos los recursos no son renovables, que evidentemente se pueden poner recursos renovables, energías renovables, está claro. Pero como primera aproximación, este modelo os da algo que se parece un poco a estas curvas de Bell. En particular, es interesante, como usted dijo antes, un ejemplo es la modelización compartimental en epidemiología. Alguien le dijo a Gale, he visto este modelo y se parece a algo que conozco, y es el mismo modelo porque hay 3 almacenes y lo que hace mover al sistema es la energía, el potencial, es energía metabólica que le dice a los virus que me infectan a otras personas y hay un feedback. Es algo interesante y vemos esto en la economía de producción. Esta línea, esta curva azul tendría que ser la curva de Hubert, es la curva de producción. Está juntada con esta curva que es la de la economía. Esto es este sistema económico específico si queremos extraer petróleo. No incluye otras cosas como la agricultura o lo que sea. Por tanto, es algo que se puede comparar con la realidad. Y la verdad es que funciona, es lo divertido de la cosa que funciona. Es con incluso un modelo muy simple funciona. Evidentemente hay muchos datos de producción. Encontrar datos para la economía no es algo fácil. Normalmente se encuentran propuestas, proxies, cosas que pensamos que van a funcionar, pero hay que ponerlas en práctica y hay que demostrarlo.
el estudio sobre las ballenas en el siglo XIX no era perfecto, pero disponíamos de datos sobre la producción de aceite de ballena. El mayor producto era el aceite de ballena y para el sistema económico tenemos datos no como era la industria, pero la verdad es que este es una forma de verlo que os muestra que estos modelos pueden hacer alguna cosa. Yo creo que hay que reconocer alguna cosa de este modelo. Estoy prácticamente lo mismo, los mismos resultados con un modelo totalmente diferente. La producción de oro en California, saben la historia, los americanos aquí seguramente lo conocen, en 1930 y pico, con Mother Clementine. Esto es la cuantificación del modelo que funciona bastante bien, no tan bien, pero bueno, otro caso, evidentemente, si querían petróleo, pues bueno, les voy a mostrar petróleo, es el modelo de producción de petróleo, a condición de que tengamos en cuenta que la exploración de los yacimientos es una actividad muy cara. Hay que definir los pozos, cuando se encuentran esos pozos de petróleo, estos yacimientos, después las cosas van muy bien. Aquí encontramos el descubrimiento y para los Estados Unidos. En cuanto a las perspectivas económicas, tenemos un número de wildcats, esos comodines para la economía, es el cambio mostrado esta mañana, el cambio entre el paso del esfuerzo y a los resultados, ¿verdad? Al principio todo va junto, pero hay un momento en que los resultados no son tan buenos, pero seguimos esforzándonos. Es una imagen de lo que estamos haciendo ahora. Estamos redoblando nuestros esfuerzos y en cambio estamos consiguiendo cada vez menos. Lo ven aquí, es algo muy típico. So great. Cualitativamente vemos que después del pico en descubrimientos en los años 50, me parece que era, el pico, en los años 30, el pico de descubrimientos en Estados Unidos, la gente se esforzaba mucho para encontrar más pozos y no encontraron nada. Encontraron, pero no en proporción. El sistema pasa por este mecanismo, sigue en marcha, sigue con una inercia, incluso mientras los resultados están en declive. Este tipo de estudios son muy interesantes. Hay otros casos también, pero ya sé que a ustedes les importa. Se están preguntando, ¿no es demasiado sencillo? Pues sí, pero se puede utilizar esto para calcular la dinámica, la termodinámica del sistema. No hemos hablado de la tasa de retorno energético. ¿Se dice así? La tasa de retorno energético. Bueno, el ROI en inglés, ¿no? Es un poco difícil de pronunciar. Pero estas son las ecuaciones. Para obtener los parámetros termodinámicos hay que entrar dentro de estas ecuaciones. Y ya que depende de la termodinámica, es un modelo termodinámico, no es algo explícito. Tal vez no sepas nada de la termodinámica, pero el modelo funciona gracias a la termodinámica. Se puede pensar en estos parámetros que se incluyen en el modelo, relacionando los parámetros con la energía, obtenemos la intensidad y el retorno energético, un concepto muy popular ahora. Es
el parámetro más importante en la producción energética, porque es la energía que devolvemos al sistema, porque necesitamos energía para extraer, necesitamos energía para obtener el petróleo. Así que es uno de los mayores problemas a los que se aludía el profesor Marzo. No tengo tiempo para profundizar, pero sí quería mostrarles un par de cosas. Tenemos estos datos de Cleveland, de Murphy, que demuestran cómo la tasa de retorno para petróleo está en declive. Es por eso que el petróleo es tan caro y tenemos todos estos problemas, porque tenemos que reinvertir para obtener la energía que necesitamos. Entonces, lo que está pasando ahora, aparte de lo que decía el profesor Marzo, ya estamos utilizando los barriles que estamos midiendo ahora, ya no son los barriles de antes. Y también hay que gastar más energía para obtener esos barriles. La energía neta está bajando. La parte interesante es que este modelo puede encajar perfectamente con la tasa de retorno, porque solamente son 3 puntos. Seguimos aprendiendo con este modelo. Algunas partes están publicadas, no todo. Es un work in progress. Seguimos aprendiendo. A veces estoy pensando en formas de mejorar estas técnicas, pero de todas formas se puede encajar la tasa de retorno y veremos cómo baja con tiempo. Y eso es lo que se espera, porque es lo que se supone que la gente hará. La gente tomará decisiones que les beneficia en cuanto a la energía, y así lo hacen, pero no se puede hacer nada en contra del hecho de que en cuanto agotan los recursos fáciles, tienen que optar a los recursos difíciles y pronto llegan los problemas, porque la energía neta, la tasa de retorno energético, es el ratio de energía que obtienes comparado con la energía que gastas. La energía neta es la energía obtenida menos la energía gastada. Y el modelo nos dice que en el momento actual estamos gastando más energía para producir petróleo que obtenemos con el petróleo. Y esto puede pasar porque utilizamos un sistema de recursos acumulados. Simplemente queremos petróleo, necesitamos petróleo para el transporte. Aunque la energía neta sea negativa, seguimos extrayendo porque lo necesitamos. Lo hacemos todo. Haremos lo que sea para obtener el petróleo porque lo necesitamos. Creo que esto es la clave de todos estos cálculos, porque tenemos un pico de energía neta que se acerca al pico de producción, pero un poco más pronto. Y esto creo que es lo que está pasando ahora, como decía el profesor Marzo. Y es que todavía no hemos llegado al pico de producción, pero yo pienso que ya hemos pasado el pico de energía neta desde hace algunos años. Producimos menos energía neta y por eso tenemos tantos problemas. Probablemente es así. Pero bueno, esto es un modelo extremadamente sencillo y aquí los cálculos hechos con este modelo se puede medir, en este caso, como PIB. Gracias por explicarme que el PIB es proporcional al capital. Sabiendo eso, sé que este modelo es bueno. No se ve muy bien, pero esto es el pico de producción de energía mundial. Será 2014, según este modelo, pero seguiremos con una economía cada vez más pequeña y la gente dirá que las cosas van bien hasta 2044. No hay que hacer demasiado caso a esto, pero tal vez nos explica algo. Y no creo que con estos modelos se pueda predecir fechas, eso es imposible. Pero sí tendencias, sí tendencias. Esta es la tendencia de la que estoy seguro. No sé qué hacer para expresar mi
certeza, pero lo tengo por seguro. Así que, muy bien, ya sé lo que están pensando ustedes. Soy telepático y ya sé lo que están pensando. Estoy escaneando sus cerebros. Cuando se escribieron al Congreso ya otorgaron permiso a los organizadores a hacer un scan cerebral y ahora lo estoy haciendo. Y ya sé que están pensando que este modelo es demasiado sencillo. ¿Así? ¿Sí o no? Claro que sí. He escaneado bien. Claro que se puede complejar este modelo todavía más y así lo vamos a hacer. Esto está muy bien. Pero lo dejaremos para otro momento. Ya se ha hecho en el año 72 con una obra cuyo título en inglés es Limits to Growth. Esta es la edición más reciente de 2004 y lo que les he mostrado es un subconjunto simplificado de este estudio. No es muy distinto. Es el mismo modelo que hice en el año 72, que era algo más complejo, pero tengo un problema. El modelo que les he querido enseñar, todo el modelo, es demasiado complejo para este ordenador. He pasado horas y horas escaneándolo, pero no cabía en la diapositiva y el ordenador es incapaz de manejarlo. Pero la idea era ver todas estas casillas que no tienen ningún sentido. Imagínense una multitud de cajas y flechas y digo, muy bien, no se entiende, es un modelo simplificado, pero a fin de cuentas, aunque sea complejo, esto empezó con una sencilla catarata, una fuente de 3 niveles, pero es complicado, como la Fontana de Trevi en Roma. Pero la fuerza impulsora es la misma, el potencial gravitacional. Se puede sacar sentido incluso de cosas complejas como esta, porque todo es impulsada por el potencial gravitacional. Así, algún sentido tiene. Y para entenderlo mejor, aquí la versión simplificada del modelo que he hecho para mí mismo, solamente para jugar con él. Y claramente el modelo completo es mucho más grande, pero aquí vemos los puntos clave. Y el mismo modelo, la misma base, recursos, industria, capital, contaminación, pero añadimos recursos agrícolas, contaminación, población, y se puede añadir más factores. Pero en este formato, este modelo simplificado, tenemos los recursos no renovables y renovables. Después puedes jugar y hacer que sea más grande, pero los resultados siempre serán los mismos. Y tenemos estas curvas de arriba y abajo y no son simétricas. Están algo torcidas, pero ya tienen ustedes la misma idea. En marrón vemos el capital industrial. Aquí la industria. Necesitamos agricultura. Esta es población. El pico de la industria y agricultura está en torno a 2010, 2012. No lo puedo asegurar. No podemos decir que empezamos en 2012, pero si lo medimos exactamente, seguramente será 2012 con inspiración de los mayas. Pero aquí vemos población, aquí vemos contaminación, que no estaban en el modelo original, o mejor dicho, estaban agregados, pero el resultado es lo mismo, subiendo y bajando. Este es el ciclo de la civilización por el que estamos pasando. Cuando hacemos los cálculos, hicimos los cálculos en 2004, vemos más o menos el mismo cambio. Claramente, el resultado industrial está con su pico en 2020 y después bajamos por dos motivos. Primero, se agotan los recursos agregados, no solamente petróleo y energía. Usted mismo ha dicho muy bien que tenemos mucha energía y así es. No es un problema de energía, es un problema de recursos agregados, minerales básicamente. Se puede tener muchísima energía
y biocombustibles, pero si no tienes nada que comer, mal negocio para este modelo. Básicamente te mueres. Entonces, la contaminación en este cálculo, el colapso ocurre básicamente porque se agota los recursos fáciles, no los recursos, porque como usted bien ha dicho, nunca se acaban los recursos, pero se vuelven tan caros que no se pueden pagar. Eso es síndrome de María Antonieta. Si los parisinos no pueden comer pan, que coman brioche, que coman pastel. Seguimos teniendo pastel, pero no tenemos pan. Así que en el libro nunca vemos la palabra termodinámica, pero este modelo incorpora la termodinámica. Es un trabajo muy interesante, pero en este caso la contaminación tiene un papel menor, pero no lo decimos porque decimos que es difícil. Estos modelos no son para hacer predicciones. No se pueden hacer predicciones. Se pueden entender tendencias, pero otra manera de utilizar el modelo es que nos morimos no por agotamiento de recursos, sino por contaminación. Porque aquí se supone que tenemos más recursos de los que se esperan. En este caso, seguimos construyendo la economía, pero la contaminación te destruye. Esto es básicamente el cambio climático. En este caso, seguimos en el filo de la navaja. No sabemos si nos destruirá el agotamiento de recursos o si nos destruirá el cambio climático. La semana pasada estuvimos en Bruselas y escuchamos a Dresdek y dijo, ningún problema con petróleo. Las arenas de alquitrán, de pizarra. Petróleo habrá, pero nos moriremos por la contaminación, por el cambio climático. El problema, o lo que nos enseñan estos modelos, es que no se puede controlar el sistema trabajando en un único parámetro. El sistema es complejo. Cuando cambiamos un parámetro, todo lo demás cambia también. Y el resultado final es algo así como esta viñeta. Sigo sorprendido por el colapso de su civilización. Los americanos siguen creyendo en sus agitadores, en sus mini Pimers, como un tribu de compradores perdidos en un gran almacén sin productos. Yo soy un poco escéptico en este momento de si se puede hacer algo o no, pero la caída de la civilización es lo que tenemos ante nosotros. 5 minutos sobre la caída de la civilización y luego cerramos el tema. Vamos a ver una versión sencilla del modelo. Lo podemos ver de muchas maneras. Esta manera es más visual. Y se puede comparar con todas esas cajas y casillas que no les he enseñado antes. Es una forma fácil y visual que demuestra cómo funciona el modelo. Es para nuestra civilización y el modelo nos dice que se caerá. Los escenarios dicen que se caerá. La pregunta es, ¿cómo lo sabe? Y así es. Nunca tendremos la certeza completa, pero sí sabemos si civilizaciones anteriores se han caído. Podemos aplicar el modelo a civilizaciones pasadas, de acuerdo, no tenemos tantos datos, pero yo me lo paso bien haciendo estas cosas. Y lo he publicado y ha sido un gran éxito. Y intenté hacer un modelo para el Imperio Romano, un tema muy popular ahora mismo. Ya se ha mencionado un par de veces. Han pasado por el mismo ciclo, pero con otros recursos. El Imperio Romano no era una civilización industrial, sino militar. La nuestra no, bueno, o no tanto. Tuvieron grandes problemas de contaminación, la erosión de las tierras fértiles, la agricultura, su población, y vivían básicamente a base de robar
a sus vecinos. Era una civilización basada en el robo, en el expolio, y cuando ya no quedaba nada para expoliar, la caída era inevitable. No tengo tantos datos, pero pienso que esto es muy sugerente de lo que pasó. Como ya les he dicho, la población, o mejor dicho, la producción, viene antes del capital, antes de la caída de la civilización. Primero tenemos el pico de la producción, después la caída de la civilización. Aquí el mismo resultado. Tenemos muchos datos de la producción romana, plomo, de barcos, eso es proporcional al comercio, y después la producción agrícola. Después el imperio vemos cómo sobrevivió bastante tiempo después del pico. El pico se dio en torno a 200 después de Cristo, pero el pico de producción estaba en torno al año 0. Sí hubo un pico y los romanos tenían que notarlo, y creo que era en este momento, el año 9, en Teutoburg, Alemania, hace 2002 años, y fue la primera derrota del ejército romano en el norte de Europa. Fueron ahí básicamente para expoliar a los alemanes. Los alemanes no querían ser expoliados y los alemanes ganaron la batalla, y fue un gran impacto sobre los romanos. Y esto fue el pico del Imperio Romano. Y creo que tenemos que pensar en cómo reaccionaron. Tenían que darse cuenta de que las cosas no eran buenas, no iban bien. Desarrollaron una nueva filosofía, una filosofía que se había desarrollado bajo los griegos. También pasó por su pico y declive, aunque no tengo los mismos datos. El estoicismo. Es interesante ver cómo los romanos de ese día entendían su situación, porque hoy hemos hablado de no solamente datos reales, sino nuestra reacción humana ante la caída, porque empezamos a ver que hemos vivido bajo un optimismo desmesurado y vemos que ya no funciona. Así que, ¿cómo vamos a reaccionar? Y tal vez los romanos tenían alguna idea. ¿Sabemos cómo reaccionaron según esta filosofía? Lo puedo resumir. Nos dice que no se puede ganar a la termodinámica, pero hay que comportarse como si lo pudieras hacer. Y aquí la esencia del estoicismo. Esto es Zenus, no sé cómo se llama, el fundador del estoicismo. Y Marco Aurelio escribió una obra, Las Meditaciones o la Meditación. Aquí vemos a Marco Aurelio. Lo escribió en el año 160 después de Cristo, con el imperio en apuros, ya en plena caída. Él seguía luchando toda su vida contra los bárbaros. Ahí tenemos la película Gladiador. Pasó toda una vida y se murió a mi edad, 59 años. No es tan mayor. Y esto no es un gran libro. Son más bien apuntes escritos por una persona en el campo de batalla que pasaba la jornada luchando y después, para relajarse, quería escribir un poquito de filosofía. Pero es un libro que no está mal. Si tienen tiempo, pueden leerlo. Y resulta que Marco Aurelio no se le conocía por sus torturas o por asesinar a presos, pero puedo leerles una frase de Marco Aurelio. Dice: la maldad generalizada de la humanidad no puede durar más tiempo que el universo, ni la maldad de un hombre en concreto puede durar más tiempo que otro hombre.
el Sol baja y se expande en todas las direcciones, pero nunca se agota. Eso está muy bien. Y es un pequeño rayo de luz. Pasaremos por este ciclo, caeremos, pero volveremos a levantarnos. No sabemos cuándo ni dónde, pero de todas formas, gracias por su atención. Good. Vamos bien de tiempo. Un rato para un turno de preguntas que seguro Hugo estará encantado. No sé si esperamos a la manzana o... Buena la manzana. If you want to ask questions, I stop eating. So it's fine. You might get the headphones, or you feel comfortable with Spanish? No, it's okay. I can understand Spanish. El ponente puede escuchar las preguntas también en castellano y no se ponen los auriculares. Indicaciones para la sala. Cuando ha buscado ejemplos de modelos de metales o algún tipo de recursos para el cubo de Hoover, estas cajas, no ha mencionado cuáles encajaban. De acuerdo, está hablando del caso. Olvidé con todo esto de Arabia Saudí. Muchas veces ha presentado datos de apoyo, pero no se han presentado datos que mostraran casos que funcionaran. Bueno, la demostración es demostrar si la ley de Newton es falsa o no. Necesitamos seleccionar los datos y dijo que funciona, el modelo funciona en determinadas condiciones de mercado libre. Y esto no es libre mercado. El modelo está totalmente integrado. El planeta entero solamente puede funcionar con un mercado libre. Si hacemos algo o no hacemos otra cosa, hay que coger energía de una parte y moverla a otro sitio, pero si lo cogemos todo no podemos hacerlo. No sé quién me decía esta mañana, Chris, sí, ¿no? Que he entendido todo lo que se ha dicho esta mañana, pero lo único que necesitamos es un nuevo planeta. No estoy exactamente de acuerdo con usted. Es porque el mercado, libre mercado, si hemos reciclado materiales, hay un doble pico. Si vamos a utilizar y reutilizar los materiales. Por tanto, no es el caso del petróleo, porque el petróleo lo utilizamos una vez y luego ya está. Es una buena observación. Hay unos datos aquí. Es el caso clásico del libre mercado. El precio es constante, el precio del ácido bórico, y el precio aumentó y la gente extraía y reaccionaba ante el aumento de los precios, y cuando el coste fue el mismo que el coste al que comprábamos, el precio al que comprábamos el ácido bórico, es un proceso en las mismas instalaciones que tenían, pero estoy de acuerdo que esto es más que eso. Hay que tener en cuenta el reciclaje en el gran modelo, pero estoy básicamente de acuerdo con usted. Gracias por su intervención. Hay algo que siempre me llama la atención sobre este sistema de modelos, y es que estamos asumiendo que tenemos algo como lo que se ha descrito en las variaciones entre las variables, y
Esto juega un rol, una función hasta que llegamos al pico. El problema es después. Seguro que ha visto cambios radicales en los parámetros y errores también. ¿Y cómo podríamos modelizarlo? Yo creo que se puede, pero no se ha hecho demasiado. Si cogemos este modelo, por ejemplo, un momento que se lo muestro. Sí, esto podría continuar y destruirnos, ¿verdad? Hacia arriba. En este punto, una guerra atómica, una guerra nuclear, aquí sería absolutamente recto, iría hacia arriba. Esto se podría hacer, se podría simular, pero tiene usted razón. Tenemos este modelo que es continuo, podemos cambiar a modelización basada en... Quizás este ejemplo va más allá del pico, las cosas parecerán peores seguramente. Sí, absolutamente, pero yo pienso que este modelo tiene en cuenta más o menos los peores escenarios, porque ven en este punto eso está muy mal, los alimentos por habitante no está bien, no está nada bien, y hay un crash, hay una gran depresión, hay una caída. Well, thank you very much. Por tanto, muchas gracias, profesor.